Ya, entonces, un poquito voy a volver a repetir, ¿no? Mientras van ingresando sus compañeros, lo que he verificado ahorita. Si tienen alguna duda, consulta, me dicen nomás en ese momento, para que yo los repita y les aclare. ¿Ok? Entonces, como les decía, para poder yo resolver cualquier ecuación trigonométrica, lo que se hace es aplicar la función inversa. Del seno es el arco seno, del coseno el arco coseno, de la tangente el arco tangente. Y también va a haber lo que es el arco cosecante, el arco secante y el arco cotangente. Pero todas esas se pueden transformar a senos, cosenos o tangentes, ¿no? Por lo tanto, yo puedo aplicar este otro de aquí nomás. Entonces, si yo tengo una expresión de esta forma, para despejar x aplico la función inversa y quedaría esto, ¿no? X va a ser igual al arcoseno de A. Ahora, los ángulos, como hemos visto hace ratito, van a estar dentro de una circunferencia. Y van a haber casos en los que estos valores de los ángulos se van a repetir. ¿Ya? Por ejemplo, van a ver que en el círculo trigonométrico que tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo coseno. Coseno de 0, ¿vale? 1. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Coseno de raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos. En la primera clase, o en la primera parte de esta clase, hemos visto los ángulos notables. Entonces, para poder resolver estos ejercicios de ecuaciones trigonométricas, es necesario conocer esos ángulos notables. Por lo menos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. ¿Ya? Por lo menos esos. A partir de eso se pueden hallar lo que es 15 grados, 60, no, 75 grados y otros más. ¿Ya? Porque simplemente sumar o restar. Ya entonces, aquí les digo, ¿no? Por ejemplo, este coseno de 0 es raíz de 2 sobre 2, no. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Pero coseno de 7 pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2. O sea, van a haber momentos en los que se van a repetir. ¿Ya? Por ejemplo, el seno de pi sextos es un medio. Pero seno de 5 pi sextos también es un medio. ¿Ya? Entonces, para eso se crean estas, ¿cómo se llama? Generalizaciones. Esta de aquí. Donde K me va a dar todas las respuestas necesarias. ¿Ya? Por ejemplo, si yo saco el arcoseno de X, lo voy a tener que generalizar de esta forma. Pi veces K, o K veces pi, mejor dicho, más menos 1 elevado a K por el arcoseno de X. Donde K es un número entero. O sea, ¿qué es un número entero? Menos 4, menos 3, puede ser el 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Son todos los números enteros, tanto positivos como negativos. O sea, menos 4, 3, 1, 2. Un medio, un cuarto, no son números enteros. ¿Ya? Solamente estos de aquí. Los números normales. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 100 también puede ser. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en un ejercicio que me ha mostrado, me decía, ¿dónde está? Ese de aquí. ¿Qué decía? Esto de aquí. A ver. Y dar la solución dentro de este intervalo. De 0 grados a 180 grados. O sea, me estaba pidiendo en esta región. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro todos los resultados que estén dentro de esa región? Aplicando hasta acá. Empiezo con K igual a 0. K igual a 0 me puede dar un valor que está por aquí, digamos. Dale 30 grados, digamos. Luego pongo K igual a 1. Me va a salir un resultado que está aquí. Digamos 110 grados. Siguen estando dentro de 180. Entonces pruebo con el siguiente. K igual a 2.
me va a dar un valor que está aquí. Digamos 170. Ya, sigue estando dentro de 180 grados. Sigue siendo menor. Entonces, pruebo con el siguiente. K igual a 3. Ahí me da 200 grados, digamos. Ese ya no está dentro de ese intervalo que me daban en el ejercicio, por lo tanto ya lo descarto y simplemente considero esos tres resultados que tenía que eran menores a 180 grados, ¿no? Entonces voy a tener tres resultados, con K igual a 0, 1 y 2. Listo. Ahora vamos con algún ejercicio. Este acaba aquí. Ya vamos con el otro. Ya, este de aquí. Esta es una identidad. Vamos a ver con una ecuación. Ya esto les voy a pasar para que lo puedan estudiar. Lo que vamos a hacer son ecuaciones. Estos son otro tipo de identidades con las funciones inversas, marco tangente, en este caso, que simplemente se resuelven mediante cambio de variable. Esto no he visto en sus exámenes, bueno, por lo menos en lo que me han pasado, así que por el momento lo vamos a obviar. Si quieren, podemos hacerlo en otra clase. Pero simplemente con un cambio de variable. Aquí está lo mismo que hemos rato y listo. Aquí tenemos una ecuación donde se nos pide encontrar el valor de z. En un principio les había dicho que cuando yo tengo tangentes dentro de una identidad o una ecuación, lo más conveniente es llevarlo a senos o cosenos. Pero eso se hace cuando también dentro de ese mismo problema están senos y cosenos. O sea, está mezclado, seno, coseno aquí, una tangente por allá, ¿no ve? Pero aquí lo que podemos ver es que tengo pura tangentes. ¿No ve? Tangente aquí, 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 aquí y aquí. No hay senos o cosenos. Entonces lo que me conviene aquí es mantener la tangente. O sea, no hacer ningún cambio. Porque un paso principal para poder resolver ecuaciones es llevar todo a una misma función. ¿Ya? Todo llevar a una misma función. Siempre. A una sola función. Como aquí ya está todo en una sola función, entonces directamente ya trabajo aquí. ¿Qué hago? Tengo puras sumas. A ver, puras sumas tengo aquí. Entonces, eso es lo primero que tengo que desarrollar mediante esta identidad. Tangente de alfa más menos beta va a ser igual a ¿qué? Tangente del primero. Tangente del primero más, si aquí también es más, tangente del segundo, todo eso dividido entre 1 menos, si es más, tangente del primero por tangente del segundo. ¿Ya? Si fuese menos, aquí arriba igual es menos, y aquí en el denominador es más. Listo. Vamos con el siguiente paso. Aplicando esto aquí, en los 4. 1, 2, 3, 4. 4 términos. Tengo eso de aquí. Tangente del primero, tangente de z, más tangente del 45. Pero eso por ángulos notables vale 1. Sobre 1 menos tangente del primero, tangente de z, por tangente del segundo, que es 1. ¿No? Tangente de 45 es 1. Aquí tengo lo mismo, ¿no? Tangente del primero menos el segundo, tangente del segundo, 1 más tangente del primero por el tangente del segundo. Y listo. Entonces, todo eso sale de esta forma. Luego, ¿qué he hecho aquí? De este primer paso a este segundo paso. Lo que he hecho es factorizar un signo. ¿Cuál signo? Este de aquí. ¿Notan? Aquí tengo tangente z menos 1. Para que se parezca a este que tengo aquí, simplemente
saco un signo menos, lo que hace que ambos números cambien de signo, y ese menos multiplicado por este más me da un menos. Aquí igual. Aquí, justamente aquí, he hecho lo mismo. Tangente de z menos 1 lo he transformado 1 menos tangente de z factorizando un signo menos. Ese signo menos viene aquí a multiplicar y lo vuelve negativo, que está aquí. Listo. ¿Para qué he hecho eso? Para que este con este se simplifique, este con este también. Y aquí lo único que puedo hacer es sumar estas fracciones. No me queda de otro. ¿Cómo lo sumo? Igual que como les había dicho ayer. Multiplico los denominadores y voy a multiplicar cruzado. Este numerador por el otro denominador menos, en este caso, este numerador por el otro denominador. Listo, quedaría de esta forma. A ver, esto por esto, 1 más tangentes de z al cuadrado. Menos, esto por esto, 1 menos tangente de z elevado al cuadrado. Ahora, al multiplicar estos dos denominadores, lo que yo tengo es diferencia de cuadrados. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, lo que me va a quedar es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo. Entonces, esto que vaya a multiplicar, y lo que voy a hacer en el numerador simplemente es desarrollar este cuadrado. Entonces, como este es un binomio al cuadrado, aplico la fórmula. El primero al cuadrado más, si aquí es más, aquí también es más, el doble del primero, 1 por el segundo, tangente de z. Y más el segundo al cuadrado, o sea, tangente al cuadrado de z. Menos. Este menos va a afectar a todo lo que esté aquí adentro. Entonces, por eso voy a mantener este paréntesis. Y voy a desarrollar, igual que como he hecho con el primero. Entonces, ¿qué va a ser? El primero al cuadrado menos, en este caso, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo. Ahora sí, este va a multiplicar. Y este menos ahora va a entrar a multiplicar a este paréntesis, para hacer desaparecer este paréntesis. Entonces es menos por más, menos 1, menos por menos, más, menos por más, menos. ¿Qué puedo hacer aquí? Este 1 con este menos 1, este tangente cuadrado con este menos tangente cuadrado, simplemente va a quedar 2 tangentes de z más 2 tangentes de z. Lo que sería 4 tangentes de z. Menos 2 tangente de z por 1 menos tangente cuadrado de z. Aquí este con este se simplifican. Este 2 va a dividir aquí, queda 2. Y este menos entra a multiplicar aquí. ¿A ver? Entonces, menos por más, menos 1. Menos por menos, más tangente cuadrado de z. Listo. Aquí simplemente voy a despejar tangente cuadrado de z. Este menos 1 pasa a sumar, se vuelve 3. Saco raíz, este de aquí. Y algo que también tienen que considerar, que aquí no lo he puesto, pero es que cuando yo saco raíz, siempre van a aparecer dos signos, ¿no ve? Un positivo y un negativo. O sea, son dos resultados. Eso lo tienen que considerar siempre, cuando saquen raíces. Aquí simplemente voy a considerar el positivo. Entonces, como tengo tangente de z igual a raíz de 3, ¿qué voy a hacer para encontrar solamente el valor de z? Aplicar el arco tangente. Entonces saco el arco tangente de z, simplemente sale z, y saco el arco tangente de raíz de 3. Y generalizando esto de aquí, me da esta forma. K veces pi más arco tangente de raíz de 3. O sea, este raíz de 3 es el valor principal, o el valor base, el resultado base. Después este K es el que me va a dar los siguientes. Entonces, arco tangente de raíz de 3, mediante ángulos notables,
nos dice que es 60 grados. O sea, ¿qué valor de un ángulo aplicado a tangente me da raíz de 3? Y ese es 60 grados. Entonces mi respuesta sería todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Z va a ser igual a K veces pi más 60 grados. Donde, como les había dicho, K pertenece a los enteros. O sea, puede ser 0, 1, 2, 3, y hasta pueden ser negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Y como no me habían dado aquí restricciones, como les digo, ¿no ven? A veces me dan restricciones, por ejemplo, desde 0 hasta 80 grados, o desde 0 hasta 90 grados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? No, no hay dudas, Oxy. Todo claro. Ya, espero que sí esté todo claro. ¿Saben, no? Cualquier pregunta me dicen nomás. Entonces ahora veremos un sistemita de ecuaciones. Ya, entonces, aquí es lo mismo. Simplemente es aplicar identidades y llegar a una forma para aplicar las identidades y también los métodos de resolución de ecuaciones. ¿Ya? Porque igual puedo aplicar eso, ¿no? Lo que yo sabía, los métodos que yo sabía para poder resolver sistemas algebraicos, también es válido para aquí, para sistemas trigonométricos, ecuaciones trigonométricas. Entonces, para resolver esto, este sistema, lo que yo voy a hacer es hacer este cambio de productos a sumas. Hace un momento les había mostrado que hay una fórmula para eso, pero a veces es necesario conocer de dónde viene esa fórmula. Entonces yo voy a deducir, ¿ya? Como ustedes pueden utilizar formulario, por eso creo, entonces es recomendable que se hagan un formulario. Pero aquí lo voy a deducir, ¿ya? Lo voy a deducir para que vean de dónde sale esa formulita. Entonces yo quiero cambiar de productos a sumas, ¿ya? Aquí en mi ecuación 1 y en la ecuación 2 tengo productos, a ver. Entonces yo lo voy a cambiar para que esto se transforme en suma. ¿De dónde parto? De esto de aquí, de la suma de ángulos para el coseno. Y eso se desarrolla de esta forma. Y también voy a partir de la resta de ángulos, o la diferencia de ángulos para el coseno, que es esto de aquí. Que voy a llamar la ecuación A y la ecuación B. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar A y B. ¿Qué me da? Esto de aquí. Coseno de A más B más coseno de A menos B igual, como pueden ver, este con este se van y simplemente quedan estos de aquí, que son iguales, o sea, son términos semejantes, por lo tanto se van a sumar. 2 veces coseno de A por coseno de B. Y simplemente este 2 pasa a dividir y ya transformado, ¿no? De productos, coseno de A por coseno de B, a sumas. Coseno, un medio de coseno de A más B más coseno de A menos B. Listo, entonces solamente tengo esto. Ya, eso ya lo puedo aplicar a mi sistemita. Entonces, en la ecuación 1, aplico eso. Para mí, A va a ser este argumento. X más Y sobre 2. Y B va a ser este otro argumento. X menos Y sobre 2. Entonces, aplicando la identidad, esta de aquí, la que tengo, me saldría de esta forma. Un medio del coseno del primero más el segundo. El argumento del primero más el argumento del segundo. Y según la fórmula, más el coseno del primero menos el argumento del segundo. ¿Ven? Listo. Ahora aquí puedo repartir, ¿ven? Este x más y, ay, más y sobre 2, lo puedo repartir y trabajarlo de esa forma. X
medios más y medios. O lo que sería lo mismo, como tienen mismo denominador, directamente puedo sumar o restar los numeradores. ¿No ve? Entonces, si sumo directamente, tendría x más x, 2x. Y menos y, se van. 2x sobre 2, simplemente x. Y aquí, x menos x, 0. Se van. Y menos menos y, menos por menos más, entonces sería y más y, 2y. Y ese 2 con este 2 se va. Y obviamente esto un medio con esto un medio se simplifica. Listo, entonces quedaría esto de aquí. X más y, coseno de x más coseno de y igual a 1. Y a esto le voy a llamar ecuación 3. Entonces, con esto se me ha generado un sistemita más fácil. ¿A ver? Más fácil que el que tenía hace ratito. Entonces voy a trabajar en la ecuación 2 y voy a despejar coseno de x. Este coseno de x lo voy a reemplazar en mi ecuación 3. ¿Ver? Que está aquí. Listo, y aquí ya tengo una sola variable, que es y, aplicada a una misma función, que es el coseno. Entonces aquí ya simplemente es despejar. Como ven, aquí se forma una ecuación cuadrática. Entonces eso yo lo puedo resolver mediante la fórmula general, o también lo podría haber resuelto simplemente aplicando factorización. ¿Ven? Yo tengo, ¿qué tengo aquí? Coseno, 4 veces coseno cuadrado de y menos 4 coseno de y más 1 igual a 0. Entonces lo puedo factorizar de esta forma. No, esto directamente ya es ese, ¿no? Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces simplemente es sacar eso, desarrollar eso. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? 2 veces coseno de y menos 1, que es al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí viene esto. Saco raíz, simplemente va a ser coseno de y menos 1 igual a 0. Y despejando coseno de y, este menos 1 pasa a sumar. ¿No ves? Siempre primero las sumas, después las multiplicaciones, en este caso, al despejar. Primero este menos 1 pasa a restar, pasa a sumar. Y este 2 pasa a dividir. ¿Ve? Coseno de y igual a 1 medio. Listo. Y como tengo coseno de y igual a 1 medio, simplemente es aplicar la función inversa, que es el arco coseno en este caso. Aplico el arco coseno. Y aquí, en primera instancia, lo que tendría sería y igual a arco coseno. Bueno, ¿de quién? De 1 medio. Pero generalizando esta expresión, tendría esta de aquí, ¿no ve? 2 veces capi más menos el arco coseno. ¿De quién? De 1 medio. Este término, 2 capi, es el que me permite generalizar. Este arco coseno de 1 medio es el valor principal. A partir de este de 100 se van a generar los demás. ¿Ve? Dependiendo de lo que yo tome como K. ¿No? Yo le puedo dar el valor de K. El valor principal siempre va a ser con K igual a 0. Entonces todo esto se iría y simplemente quedaría este. ¿Ve? Que es lo mismo. Entonces, arco coseno de 1 medio es igual por ángulos mutables, lo tengo que saber. Como aquí está expresado con pi, entonces aquí también lo tengo que poner en radianes. Ya cuando yo tengo pi, siempre va a estar en radianes. Por lo tanto, este otro, el arco coseno,
también lo tengo que poner en radianes. Entonces, ¿qué valor o qué ángulo aplicado al coseno me da como resultado un medio? Ese es 60 grados, pero en radianes es pi tercios. ¿Ya? Entonces, todo esto sería mi resultado para y. Ahora quiero encontrar el valor de x. A ver. Pero no significa que yo en vez de escribir y, voy a escribir todo esto de aquí. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale coseno de y. Entonces aquí igual tengo coseno de y. Entonces simplemente voy a reemplazar todo eso, todo lo que está aquí. Coseno de y es un medio, entonces en vez de un medio, pues en vez de coseno de y, pongo un medio. Listo. Coloco un medio, hago extremos con extremos y medios con medios, y resulta que coseno de x también había sido un medio. Justamente ese mismo resultado. Y aplicando la función inversa, arco coseno de x, en este caso, arco coseno del coseno de x, y me da que x también tiene este mismo resultado. Por lo tanto, x es igual a 2 veces kpi más menos pi tercios, donde k pertenece a los enteros, y y que es igual a 2 veces kpi más menos pi tercios, ¿ya? Donde también k pertenece a los enteros. Esta k conste que es igual para ambos, para x y para y. ¿Por qué? Porque están en un sistema, ¿no? Están dentro de un mismo sistemita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, creo que me he perdido. ¿Puedes volver a la anterior diapositiva, ¿Ya? por favor? ¿Aquí? Ya ahí. Sí, en la ecuación número 3, cuando despejas, coseno de y va a ir restando, 4 coseno de y que está dividiendo va a ir a multiplicar. Abajo, no abajo, es en ahí. Sí, ¿por qué lo igualas a cero? Porque quedaría uno o no. Ah, ya, ya. Ya son, entonces, a ver, esto igual volveré a control L. Listo. Así está. ¿Desde aquí voy a partir, ya? 1 sobre 4 coseno de y. Bueno, disculpa mi letra, pero aquí es... No sé, con el mouse no puedo escribir bien. Y igual a 1. Lo que he hecho en un principio para poder volverlo más sencillo esta ecuación es esto de aquí, eliminar este denominador. Porque yo no quiero que mi variable esté en el denominador. Quiero que todo esté en el numerador. Por lo tanto, lo que yo he hecho es multiplicar todo esto por 4 coseno de y. ¿Ve? Al multiplicar todo esto por 4 coseno de y, me va a quedar esto de aquí. 4 coseno de y por 1 sobre 4 coseno de y. 1. ¿A ver? Menos aquí 4 por... Bueno, este no es 4, ¿no? Simplemente era coseno de y. Entonces, no hay. 4 coseno de y por coseno de y. 4 coseno cuadrado de y. ¿A ver? Coseno por coseno, coseno cuadrado. Igual a 1 por 4 coseno de y. 4 coseno de y. Y para llevar a la forma de ecuación cuadrática, porque aquí ya puedo ver, ¿no?, que es una ecuación cuadrática debido a este cuadrado, todo lo llevo a un solo miembro y lo igualo a 0. Entonces, el de mayor grado siempre tiene que tener signo positivo. Entonces, este lo voy a llevar aquí y este también. ¿Para qué? Para que en este lado no quede nada y lo igual a 0. ¿Ya? Siempre recuerden esto, cuando están sumando y todos los términos están sumando y pasan al otro, a restar, lo que queda es 0. En cambio, si todos los términos están multiplicando y pasan a dividir o a multiplicar si es que estaban dividiendo, lo que queda es 1.
¿Ya? Eso es algo igual que tienen que recordar. Entonces, si este va a pasar a sumar, va a quedar 4 coseno cuadrado de y. Luego vendría este, ¿no? En orden. ¿No? Más 4 coseno de y. Y este viene a restar. Menos 1. Oh, está mal lo que he hecho, ¿no? Debido a este No, signo. el signo. Solo Sí, así del signo. Está bien, gracias, lo he entendido. Muchas gracias. ya, ya. Ah, qué raro que me haya salido así. Pero simplemente era eso, ¿no ve? Multiplicar. Aquí simplemente era multiplicar por este término de aquí. 4 coseno de y. Nada más. Solamente era eso. Y de ahí ya viene esto. Ya entonces, no sé, cerraré. Listo. Ya está. Entonces ahora vamos con resolución de triángulo. Es que eso ya es un poquito más complicado. Pero nos quedan 8 minutos. Control L, ¿no? Listo. Para la resolución de triángulos hay varias cositas que tenemos que considerar. Por ejemplo, el tipo de triángulo con el que estoy trabajando. Siempre eso es lo primero que tengo que tener en cuenta cuando quiero resolver triángulos. ¿Qué tipo de triángulo es? Si es rectángulo o si es oblicuángulo. Si es rectángulo, yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y para cualquier tipo de triángulo, la suma interna de sus ángulos. ¿Ya? Siempre. Esto siempre se cumple para cualquier triángulo. Pero siempre recuerden esto. Cuando es rectángulo, tengo que aplicar teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Siempre. Como lo vemos aquí. Por definición sabemos que las razones trigonométricas para un ángulo cualquiera, un triángulo rectángulo, son esas de aquí, ¿no ve? Seno de tita, en este caso es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aunque también tangente de tita lo puedes expresar como seno de tita sobre coseno de tita. Otra cosa igual que es importante recordar es que A, B y C van a ser generalmente los vértices, que siempre van a estar en mayúscula. Y para poder ponerle nombres de triángulo, voy a escribirlo de esta forma. Triángulo A, B y C. ¿Ya? Siempre con mayúsculas. Triángulo A, B, C. ¿Ya? Entonces me dan sus vértices. Y a veces me ponen recto en C, donde me dicen en qué vértice está el ángulo recto. Ahora, cuando me dicen directamente el triángulo rectángulo ACB, esta letra D en medio es donde está el ángulo recto. ¿Ya? Por eso cambia, ¿no ve? Ya no está en orden, ¿no ve? Ya no está ABC, sino ACB. Porque siempre el del centro, la letra del medio, me dice cuál vértice es el que tiene el ángulo recto. Ahora, una forma alternativa para poder dominar a los ángulos es, en vez de las letras griegas que generalmente utilizamos, es ponerle un sombrerito al vértice que corresponde a ese ángulo. Por ejemplo, este ángulo tita también podría llamarse como B sombrero, ¿no? Con este sombrerito. Y se presentaría este ángulo de aquí. Y listo. Para poder resolver un triángulo tengo todo esto de aquí. Todo esto puedo utilizar. Teorema de Pitágoras, que está aquí. Las funciones trigonométricas, que me van a relacionar ángulos con los lados. En una función determinada, ¿no? Y por último, este de aquí, la suma de los ángulos. Y como les había dicho en un principio, como uno de los ángulos ya es conocido, vale 90 grados, entonces los otros dos tienen que ser complementarios, o sea, que suman 90 grados. Ahora, para triángulos oblicuángulos. Para esto se utiliza el teorema de senos, el teorema de cosenos. Teorema de tangentes también se puede utilizar, pero no es aplicable. Ya no se utiliza mucho. Y por último, la suma de ángulos internos. Ya como les he dicho, esto siempre es para todos los triángulos. Entonces tengo que recordar esto.
Lo más importante aquí es esto. Teorema de senos y teorema de cosenos para triángulos oblicuanglos. Solo para ellos. Ese es el teorema de senos, donde el lado A, que siempre va a ser el opuesto al vértice A, mayúscula, sobre el seno de alfa, va a ser proporcional a B dividido entre el seno de beta, que también es proporcional a C dividido entre el seno de gamma. ¿Ya? Entonces, recuerden esto. C o un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Ya? Van a ser iguales entre sí. Entonces, como yo tengo esta triple igualdad, puedo aplicar cualquiera de estas tres, ¿no? Las que me convengan. A con B, B con C o A con C, dependiendo del ejercicio que tenga. El teorema de cosenos es este de aquí, a partir del mismo triángulo, que un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos al cuadrado. Como ven, esta primera parte sigue siendo el teorema de Pitágoras, ¿no ven? Esto de aquí. Pero se añade todo este otro término para corregir, porque ya no estoy trabajando con un triángulo rectángulo, ya es oblicuángulo. Entonces, va a ser un lado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos al cuadrado, menos 2 veces esos otros dos multiplicados por el coseno del ángulo opuesto. ¿Ya? A y A. ¿Ven? Y esto ya no es solamente para un solo lado, ¿no? En el otro caso era para la hipotenusa. Aquí ya no. Ya es para cualquier lado. Entonces tengo tres formas de aplicar el teorema de cosenos. Y lo más importante siempre. Un lado, su ángulo opuesto. Un lado y su ángulo opuesto. ¿Ve cómo está aquí? Y la suma de ángulos internos, que siempre se va a cumplir. ¿Ve? Alfa más beta más gamma siempre va a ser 180 grados. Este es el teorema de tangentes, pero como les dije, no es muy aplicado. Ahora, congruencia de triángulos. Esto igual es importante, ¿no? Recordar. Pueden haber ángulos, bueno, triángulos que se parecen entre sí. No necesariamente tienen los mismos valores, o sea, no son los mismos ángulos o los mismos lados, pero estos tienen ciertas relaciones entre sí. Por ejemplo, aquí tengo que CB, o sea, este segmento CB es paralelo a este segmento ED. Y al ser paralelos y compartir esta misma línea B, AB, AD, los ángulos B y D, o sea, este de aquí va a ser igual a este de aquí, y los ángulos C también van a ser igual a estos de aquí. Entonces, al tener esos datos, yo puedo concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE. Y a partir de eso se puede sacar la relación de lados. El lado AC, este de aquí, dividido entre el lado AE, va a ser igual a la división entre el lado AB, este de aquí, con el lado AD del otro triángulo. Como pueden ver aquí arriba en los numeradores tengo el triángulo rojo y en el denominador tengo los lados del triángulo negro. ¿Ya? Y son correspondientes a sus lados. ¿Ya? Para problemas de planteo sobre trigonometría, siempre hay que tener una línea de referencia, que generalmente es horizontal. Entonces el ángulo que va hacia arriba es un ángulo de elevación, el ángulo que va hacia abajo es un ángulo de depresión. Aquí tengo un ejercicio que, como ya es hora, les voy a mandar al grupo las 3 diapositivas que hemos visto el día de hoy, no, los 2. No, 3, sí, las 3. Les voy a mandar al grupo para que los revisen. Y si tienen dudas sobre cualquier otra cosa, cualquier otro tema, me consultan nomás. Al grupo o a mi WhatsApp, cualquiera de los dos. Yo les voy a